Los centros de atención temprana se ocupan de niños con algún tipo de alteración del desarrollo o riesgo de padecerla y sus familias. El objetivo es favorecer y potenciar al máximo el desarrollo biológico y psicológico de estos niños. Y para conseguirlo es esencial el trabajo y la implicación de profesionales de la salud infantil, psicólogos, fisioterapeutas, pediatras, logopedas y de los padres, principales agentes del desarrollo del niño. En Sin Distancias hablamos hoy de desarrollo, entendido como un proceso que dura toda la vida, en el que influyen múltiples factores y circunstancias que lo pueden entorpecer, pero también lo pueden promover. El desarrollo no está marcado de antemano. Desde esta idea se trabaja en los centros de atención temprana con los niños y con sus familias. Y de todo ello nos vamos a ocupar hoy con la ayuda de Purificación Sierra García, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED y especialista en Psicología del Desarrollo. Buenos días. Hoy vamos a detener nuestra mirada, cuando hablemos de la psicología y del desarrollo, en una población que es especialmente relevante para todos los que nos dedicamos a los niños, a la salud infantil y a la salud de los padres y de la familia, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicológico. Hoy vamos a detenernos en una población, como digo, con características especiales, y luego entenderemos por qué, aunque ya hemos hablado en otros programas de ellos. Son niños que nacieron antes de tiempo o niños que por alguna característica tienen su desarrollo, si no comprometido, sí en riesgo de que se comprometa. Para ello, hoy contamos con la presencia de dos profesionales, de Inma Moragón y de Dori Casado, que son fisioterapeutas infantiles del Centro de Atención Temprana Momo, y que luego nos van a contar algunas cosas sobre qué es un centro de atención temprana, qué hacemos allí, cuál es nuestro compromiso con los niños y sus familias. Y como estamos hablando de desarrollo, es decir, de el progreso en las capacidades y las competencias de los niños y de su familia, porque entendemos como algo único ambas cosas, es importante que traigamos otra vez o refresquemos el concepto de desarrollo. Ya hemos hablado mucho en esta sección, tanto este año como en cursos anteriores, de que entendemos el desarrollo como un proceso que se da antes del nacimiento, que prosigue a lo largo de toda la vida, que es verdad que tiene unos momentos de especial interés, porque son momentos también de especial vulnerabilidad y de especial dependencia de lo que pasa en el entorno. Y aparte de ser un proceso, es un proceso que está afectado por múltiples factores. Es un proceso afectado por factores en el ámbito de lo biológico, de lo psicológico, de lo social, y que provienen de todos los agentes implicados, del niño, de los padres, del entorno. Y uno de esos factores son de los que vamos a hablar ahora, son lo que denominamos factores de riesgo. La atención a esa población, el ayudarles a que esos factores que han estado influyendo o que pueden influir de forma negativa en un desarrollo de todas sus potencialidades, se puede hacer también desde fuera del niño. Para eso contamos con centros como el vuestro, como en el que trabajan Inmaculada y Dori, que es el Centro Momo. A mí me gustaría que nos explicarais qué es el Centro de Atención Temprana Momo. Momo es un centro de terapia para niños que comenzó su andadura hace 10 años, después de trabajar durante otros muchos años, 3 amigas, que son Inma Moragón, Ruth Moreno y yo, Dori Casado, que después de ver algunas necesidades en el trabajo que hacíamos con los peques, decidimos montar este centro para poder dar todas las ayudas que creíamos necesitaban esta población. Compuesto por un equipo multidisciplinar, somos 7, 8 fisioterapeutas, psicóloga, logopeda, psicomotricista, terapeuta ocupacional, pedagoga, espero no olvidarme a nadie. Y la función que hacemos es recibir a esas familias de las que estabas hablando tú, que vienen ya pues con una alarma a nivel médico o con un retraso en el desarrollo del niño, y necesitan un poquito de ayuda y ver cómo podemos ayudarles a acompañar a ese desarrollo que sea lo más normalizado posible. Lo que nosotras hacemos, lo primero es recibir a la familia, valoramos al peque, escuchamos un poco cuál es su demanda,
si vienen derivados del médico, si vienen de otro centro, y evaluamos un poquito cuáles son las necesidades del niño en el nivel que lo necesite, ¿vale? Con la terapeuta que sea adecuada. Después de ahí ya estipulamos un plan de tratamiento o de acompañamiento, porque hay muchos niños, como pueden ser prematuros, que lo que necesitan es dar una serie de pautas de su desarrollo, en el que se puede hacer perfectamente desde casa, siempre y cuando los padres lo hagan como apoyo al resto de sus hijos para el desarrollo del peque, ¿no? Y empezamos la andadura acompañando a estas familias y a estos peques. Fijaros que es muy importante porque debemos alejarnos, aunque yo creo que ya nadie tiene esa idea, pero de la idea del desarrollo como un único camino que está predestinado, digamos, o que está desde el principio diseñado, y hablamos más como de sendas de desarrollo en las cuales, pues con la influencia de agentes externos que pudieron alterar en un momento ese desarrollo, pudieron desviarle, también la influencia de agentes externos que pueden hacer y que de hecho promueven el desarrollo del niño, ¿no es así? Uh-huh. Desde luego, en estos primeros meses de vida nos encontramos con bebés que, al haber sido prematuros, han llegado demasiado pronto a todos estos estímulos que nos llegan del exterior. Entonces tenemos que ayudar a estas familias a reconducir todos esos estímulos, graduarlos y saber en qué momento son más importantes unos o son más importantes otros. Siempre enseñamos a las familias, cuando están en el centro, a acompañar a los niños en ese desarrollo. Hay momentos en los que los niños están en un desarrollo vital de movimiento y las prioridades son que desarrollen el gateo para llegar a todos los estímulos que quieren explorar. Hay momentos en los que son momentos más de comunicación y en los que hay que trabajar e intensificar más, que los niños demandan, pidan y llamen para fomentar ese lenguaje que todavía no aparece. Hay momentos en los que, dependiendo de qué etapa está el niño, hay que dar más importancia a una terapia o a otra. Siempre a las familias les explicamos que nosotros somos los guías, somos los que vamos a orientarles en qué centros de interés tienen que trabajar con sus hijos. Pero es verdad que la figura principal en ese desarrollo de los niños van a ser los papás, van a ser los padres, que son los que pueden realmente dedicar las 24 horas del día a sus hijos. En el centro es muy importante la terapia tan analítica y tan fina que hacemos con los niños, pero lo más importante de todo es que después nosotros demos pautas y herramientas a las familias para poder desarrollar y fomentar la aparición de todas estas habilidades que queremos que aparezcan en los niños. Es decir, que insistimos mucho en que no tienen que reproducir las técnicas y los manejos que nosotros hacemos, que son muy específicas. No queremos que sean fisioterapeutas, no queremos que sean logopedas, pero sí queremos que como papás sepan en cada momento y en cada edad del niño qué es la intervención ideal que tienen que hacer. Esto es tan sencillo como enseñar a un papá cómo tiene que llevar a su bebé en brazos cuando está en casa y lo va a trasladar al baño. Simplemente el orientar a un papá en que no lo coja tanto con su brazo derecho y que lo coja más con el brazo izquierdo puede hacer que la estimulación que le llega a ese niño cambie completamente de orientación y corrijamos una asimetría que iba a ser perjudicial en su desarrollo. Cosas tan sencillas como enseñarles que el momento del baño tiene que ser, a lo mejor en un niño que está demasiado irritable, tiene que ser un momento de relax, hay que bajar la luz, hay que utilizar una canción suave y hay que utilizar una temperatura muy adecuada. Puede ser muy terapéutico y puede cambiarnos a nivel sensorial toda la percepción que ese bebé tiene de los agentes externos que llegan a él. Entonces, son pautas muy sencillas de llevar a cabo, pero que lo importante es que se reproduzcan y que sean constantes en el día a día, un día tras de otro. No que los niños hagan terapias intensivas de estar 3 horas en tratamiento con terapeutas, sino que en el entorno familiar tengan esas indicaciones muy claras de qué es lo beneficioso y qué es lo que nunca tienen que hacer con ellos. Que hay veces que simplemente decir lo que no debes hacer nunca con tu bebé puede ser más terapéutico que nada. Damos indicaciones en cuanto al entorno del niño a todos los niveles. Damos indicaciones de escolarización. Hay veces que el tener escolarizado al niño con 2 años en una escuela puede ser muy interesante o puede ser más interesante otro tipo de escolarización. Hay muchas veces que la orientación es simplemente hacia el ocio y al tiempo libre.
Hay cosas que pueden venirle muy bien a tu hijo con 3 años en un momento, como puede ser el empezar a montar en correpasillos o en una moto, y hay momentos en los que no, en los que por las características concretas del niño hay que estimular otro tipo de actividades pues que a lo mejor no sean tan, que impliquen tanta coordinación y tanto movimiento, sino que sean más de reposo o que impliquen más a lo mejor apoyo monopodal, como puede ser el montarte en un monopatín. Entonces hay indicaciones muy sencillas que están muy individualizadas en cada caso, están pensadas exclusivamente para la valoración que hemos hecho de ese niño y en ese momento, y que los papás las pueden llevar a cabo de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de los papás, no nos gusta tampoco olvidar a los abuelos, porque en el momento en el que estamos, en los abuelos hay un papel muy importante. Hay grandes cuidadores que pasan todas las mañanas con sus nietos, mientras los papás están en sus trabajos. En el centro las puertas están siempre abiertas y estamos deseosos de que los abuelos entren en las sesiones, las cuidadoras entren en las sesiones, porque tienen que aprender a manejar a sus nietos o a los niños de los que se encargan. No solo son papá y mamá los que tienen que conocer cómo tienen que llevarle en brazos, cómo tienen que darle la comida, sino que todo aquel adulto que esté alrededor. Por eso, desde este enfoque, cuando los niños se escolarizan en escuelas de 0 a 3, hacemos una visita a la escuela y orientamos también a los profesores para que nos pregunten todo tipo de dudas que tienen al manejar a estos niños, y que nosotros también les orientemos sobre estas indicaciones básicas de por dónde le tienen que ofrecer los estímulos, o si al salir en el momento del patio lo más indicado es que cojan este correpasillos o aquel triciclo. De tal forma que comentaba antes Dori que es un centro con un equipo multidisciplinar en el que veo que, como no podía ser de otra forma, están integrados los padres como parte de ese equipo también, ¿verdad? Es que son la parte fundamental del tratamiento. Nuestros niños son sus padres y es imposible entender un desarrollo de un niño, de cualquier niño, sin sus padres. Los papás son los que entran siempre a las sesiones. Insisto, como Inma, que sí que es verdad que es toda la familia la que está implicada, que los hermanos también juegan un papel importante por muchas preguntas que se hacen, o simplemente por decir, pues tienes que vas a jugar a este juego con tu hermana de esta forma, y que entiendan lo que hacen con su bebé, porque hay un momento importante en el que hablaba al principio de cuando el papá llega a Momo. Llega con muchísimos miedos, con muchísimas inquietudes, porque tampoco sabe a dónde llega. Le han dicho que tiene que hacer atención temprana, pues por cualquier alarma, o bien el pediatra, o bien el neurólogo, o bien el neonatólogo, después de que ha salido de un proceso duro de hospitalización, y llega un poquito sin saber a dónde va. Entonces, a nosotros nos gusta mucho el gesto del abrazo, sí físico cuando te lo permiten, pero un poco que os vamos a arropar aquí y os vamos a ayudar a entender a vuestro hijo, que es como vuestro otro hijo, pero que os va a necesitar un poquito más de cerca, porque muchas veces hay cosas que ellos ya conocen, que ya saben, lo único que con este otro hijo, por haber nacido antes o por cualquier otro tipo de alteración, que no vamos a entrar ahí, necesitan un poquito más de atención, ¿vale? Entonces ellos agradecen mucho el estar dentro. Y es beneficioso tanto para el sentimiento emocional del papá, que no se va a separar de su bebé, que tiene en este caso 3 meses, pero como si tiene 3 años, no quiero separarme, no por evaluar al terapeuta, sino porque quiero estar cerquita y ver cómo puedo sentirme yo útil, ¿no? Se relaciona también constantemente con algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces y que ha sido uno de los temas centrales, que tiene que ver con la vinculación afectiva, es decir, con hacer del niño y del adulto el padre y el hijo, en esa relación bidireccional emocional de la cual luego puede partir, y de hecho parte todo lo demás, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de qué tipo de niños tenéis, qué características son las fundamentales de los niños que acuden a un centro de atención temprana, en este caso a un centro de atención temprana como Momo. Sí, mira, principalmente llegan 3 grandes grupos de niños. En primer lugar, atendemos a una población de manera preventiva, es decir, niños grandes prematuros que aunque no presentan sintomatología, ha habido una historia de riesgo, o bien porque han nacido antes de tiempo, o bien porque ha habido un parto complicado, y son niños que, aunque puede ir todo perfectamente con normalidad,
hay una alerta, hay una alarma. Entonces, les acompañamos y les vigilamos durante estos primeros meses en los que se producen tantísimos cambios a todos los niveles. Entonces, son niños que de momento no manifiestan ninguna alteración y puede que no la manifiesten nunca, pero realmente nos estamos anticipando a que aparezcan los problemas, que es como realmente encontramos la mejor solución. Hay otro grupo grande de niños que acuden al centro Momo, que a lo mejor ya son un poquito más mayores, ya tienen 4, 5, 6 meses, en los que hay alguien que detecta que el retraso, hay algún retraso y que el desarrollo no va bien. Puede ser un pediatra, puede ser un familiar que está especialmente atento, puede ser unos papás que tienen más hijos y que comparan y se dan cuenta de que está el bebé un poquito más parado. Normalmente la alerta es esto, es que no controla la cabeza, es que es un niño que no se fija en los objetos, es que es un niño que no está cogiendo, es que fíjate, con 6 meses está mucho tiempo dormido, no es un niño poco activo. Entonces, esas alertas que hacen ya que el niño no cumpla los ítems propios de su edad, hacen que vengan a Momo. Entonces, no sabemos por qué, pero ya hay algo que no va como debe de ir. Entonces, intervenimos. Y según lo que vemos en esa valoración inicial en la que acogemos a los padres, pues se proyecta un tratamiento individualizado. Hay niños que con que vengan una vez en semana es suficiente para hacer el tratamiento, hay niños que tienen que venir 3, depende. Hay niños que en una única sesión hacemos el tratamiento global de lo motor, de lo cognitivo, de lo emocional, y hay niños que no, que necesitan más refuerzo en una u otra terapia. Y por último queda un tercer grupo, que son niños que ya tienen un diagnóstico. Ha habido un estudio desde neurología en el que se ha llegado a diagnosticar pues, una enfermedad muscular, un síndrome, una alteración del desarrollo, una alteración neurológica. Entonces, es en ese niño que ya tenemos el diagnóstico, el tratamiento no se modifica, sigue siendo, pero ya sabemos por qué ha ocurrido. El diagnóstico es verdad que nos sirve como una referencia, pero solo eso, es una referencia para saber que los médicos pueden intervenir con medicación, es una referencia para que conozcamos otros casos parecidos, pero nunca es un techo al que llegar, porque la experiencia nos demuestra que los niños son únicos, aunque tengan la misma etiqueta. Entonces, la ventaja que tenemos con los niños que trabajamos es que se puede llegar a todo, no hay límite. Nunca tenemos un tope al que llegar. Entonces, el diagnóstico sí que nos sirve para anticiparnos a problemas que conocemos que en un futuro pueden aparecer, pero la realidad es que tenemos niños con el mismo síndrome, y son niños completamente diferentes, porque el niño es su diagnóstico, pero es su familia, su entorno, sus potenciales. Es un todo. Un poco lo que comentábamos al principio también, ¿no? Como el desarrollo no está marcado desde el principio, sino que el desarrollo se matiza y que en el fondo estamos hablando de desplegar competencias, y hay que ayudar a ese despliegue de competencias y cada individuo tiene su propio techo al que debemos, es nuestra obligación además, ayudarle, guiarle, andamiarle en términos más clásicos para que alcancen esas potencialidades. Hablábamos antes también como de hitos del desarrollo, ¿no? Es decir, hay pequeños alcances, pequeñas competencias que nos están marcando también si ese niño está cumpliendo o no ese calendario, que por cierto debemos tener en cuenta que es un calendario individual e individualizado. Esto es una de las cosas que a mí me preocupa mucho con los papás también. Los papás son la fuente en general, en muchas ocasiones, de información a profesionales que en principio otros profesionales les puede parecer que el desarrollo se produce adecuadamente, pero como decís vosotros, nos dicen hay algo que no sé qué es, pero no me gusta, no me cuadra. Y desde aquí hacer también un llamamiento a los profesionales, que se hace, pero volver a recordarlo, ¿no? Como la información de los papás, cuanto menos es necesaria tenerla en cuenta. Sí, porque además ellos muchas veces se agarran a eso. Es que he leído un libro en el que expone que mi hijo con 6 meses tiene que sentarse. Y no se dan cuenta que es que igual necesita una serie de prerequisitos antes, a los que igual no ha adquirido, simplemente porque cada individuo es lo que hablábamos. O sea, tiene que haber unas escalas de desarrollo, porque tiene que haberlas para las evaluaciones y para todo, pero tiene que haber esa flexibilidad en saber cómo el niño puede ir adaptándose y qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces una inmadurez
necesitas dar un poquito de tiempo y no las cosas son cuadriculadas y el que tiene que gatear, luego tiene que andar y antes tiene que... Sí es verdad que existen, eso, lo que hablábamos antes, unos prerequisitos, ¿vale? Antes de sentarme, pues tengo que tener un buen control de tronco con un buen control de cabeza y que el entorno muchas veces puede favorecer eso, ¿no? Hilando también con todas las pautas que se pueden dar al principio cuando igual no hay un diagnóstico. Pero que el papá no se obsesione con, me han dicho en atención temprana o me han dicho en el libro que una amiga me ha recomendado que es que si no gatea a los 9, es que puede tener un retraso. Pues no. Nosotros desde Momo sí intentamos, sobre todo en los casos que todavía no hay un diagnóstico, porque es verdad que el tratamiento con respecto a la información de los padres es diferente, pero cuando no existe un diagnóstico, sino que estamos tratando las alertas o las alarmas, intentamos también ser muy flexibles y evaluar mucho al individuo. Es decir, es que ese mismo niño, pues está un poquito más inmaduro en atención o necesita un poquito más de ayuda en otra área que... En cuanto él vaya adquiriendo un poquito más de interés, pues seguro que llega a estar controlando un poquito más su tronco o modificando el entorno, como decías tú antes, va a llegar. Pues intentamos, por lo menos, tranquilizar a las familias. En cualquier caso, hablamos también de ritmos de desarrollo, ¿no? Es decir, de que todos no cursamos con la misma velocidad nada, ¿no? Dos individuos, incluso dos gemelos idénticos, tienen ritmos de desarrollo que pueden ser, no van al unísono, y que tienen que ver con muchos más elementos, ¿no? Me gustaría que me habláis un poquito de, si nos centramos en esos bebés prematuros, ¿no? Y en esos papás prematuros. ¿Con qué nos encontramos en Momo? Bueno, pues en Momo nos llegan prematuros, grandes prematuros, desde bebés que han nacido con 24 semanas hasta prematuros con 35 semanas. La diferencia es brutal entre unos bebés y otros. El tiempo de inmadurez al que se han enfrentado a la vida es muy diferente. Entonces nos encontramos con niños que han tenido grandes hospitalizaciones muy prolongadas en las que han recibido para salir adelante y para vivir muchas agresiones médicas y nos encontramos con niños con muchas alteraciones sensoriales, niños que hay que enseñar a los papás desde un masaje para que aprendan a comunicarse con su bebé piel con piel, hasta 3 pautas para cómo cogerles en brazos y enseñarles el mundo, hasta cómo sujetarles en la bañera cuando les tienen que dar el baño. Entonces, nos encontramos con prematuros que, ante todo, a nivel sensorial, muestran muchas carencias. Bebés que o reciben con poca información las aferencias de fuera o al revés, que tienen una hiperexcitabilidad y una hipersensibilidad muy exagerada y todo lo perciben como algo más dañino y algo más agresivo. Entonces tenemos que canalizar y tenemos que enseñar a que los papás puedan trabajar con sus bebés y normalizar todas esas sensaciones para que una caricia sea agradable, para que unas cosquillas sean divertidas y para que me pueda centrar en mirar a mi mamá aunque se caiga un vaso a mi izquierda y no suponga para mí una desestructuración que no sepa capaz de canalizar. Entonces sí que es verdad que estos bebés que llegan, además, suelen también venir muchas veces con asimetrías. Son bebés que por el posicionamiento en el que han tenido que estar en sus incubadoras y por las largas hospitalizaciones, pues han tenido que estar mucho tiempo en posturas mantenidas y son bebés pues que a lo mejor tienen olvidado un lado simplemente porque ha sido el lado donde ha habido más tiempo cogido una vía, o niños que nos llegan con plagicefalias, que son estos aplastamientos del cráneo porque han estado mucho tiempo apoyando el peso siempre sobre el mismo lado de la cabeza. Entonces, aunque son cuidados que se tienen muy vigilados en las unidades de neonatología, es verdad que pasan mucho tiempo los niños y al final sí que vemos que llegan con estos problemas. Muchos prematuros también llegan con la hipertonía del transitorio, que se llama, que es simplemente una alteración del tono muscular. Vienen con un tono muscular más alto del que deberían de tener y eso hace que los movimientos no sean fluidos, no sean unos niños con unas piernas sueltas, sino que tengan las piernas muy rígidas, las manitas cerradas, con lo cual les limitan muchos aprendizajes para poder estar boca abajo y poder desarrollar el movimiento de brazos y piernas. Les limita también el alcanzar objetos y el poder explorar con sus manos porque tienen
un tono muscular alto que hace que no puedan abrir con fluidez las manos y coger objetos. Entonces, muchos de estos prematuros también vemos que hay una alteración del tono muscular. Entonces, todo esto se puede manejar y se puede manejar desde muchos puntos. Nosotras, digamos que somos las guías y las que hacemos como fisioterapeutas la intervención más específica, siguiendo el concepto BOBAT, que es un concepto en el que miramos al niño desde la globalidad. Y después damos todas estas pautas de manejo para casa, de las que os hablábamos antes, en las que los papás pues tienen que, desde orientarles a qué tipo de silla tienen que pasear a su bebé, si es el momento de la maxicosis, si es un momento de llevar silla de paseo más reclinada, con pies apoyados, sin pies apoyados, con un estímulo a la izquierda, sin ningún estímulo, a cosas tan sencillas, pues eso, como dónde está indicado que les den la comida, si es mejor en brazos, si es mejor ahora en una trona, si es mejor que utilices otro posicionamiento que hay ahora en el mercado. Entonces, lo que hacemos es realmente ver en qué momento está el bebé y asesorar a las familias. Es el momento también de explicar que la precocidad en llegar a estas terapias es fundamental. Es decir, que un bebé que se ha pasado 6 meses en el hospital y que nos llega con 6 meses es un bebé que podemos hacer mucho trabajo, mucho hacia adelante. Un bebé que pierde meses y que nos llega con un añito o con un añito y medio, hemos perdido un tiempo fantástico para poder trabajar con ese sistema nervioso central que es tan plástico en estos primeros meses. Entonces, la precocidad con la que nos llegan es vital a la hora de que los resultados sean buenos, muy buenos o excelentes. De tal forma que el concepto de detección, el concepto de mirada antes incluso de que estemos viendo que está ocurriendo algo, solamente el hecho de pensar que hay elementos de riesgo que podrían estar incidiendo en algo que se va a complicar o que se puede complicar, es importante tenerlo en cuenta. Es importante esa precocidad, como dices tú, incluso en la sensibilidad y en la preocupación, no tanto en que veamos algo, ¿no? Sino que... Sí, totalmente de acuerdo. Lo que hablaba Inma es ver cuanto antes podamos evaluar, observar a este bebé que ha nacido antes de tiempo, que ha sido prematuro y que puede que sí o puede que no pueda tener unas secuelas. Es importante de ahí que a nosotras ya nos ocurre que el personal médico que está acompañando a estas familias, que es el apoyo, el primer apoyo que reciben estos niños, informen a esas familias de quién son los equipos de atención temprana y los centros, como puede ser Momo, en el que puedan ayudarles y asesorarles sobre todo a detectar. Hay veces que también es verdad que el seguimiento no puede ser mensual a nivel médico, y si hay un equipo de terapeutas que están viendo a ese bebé, pues podemos detectar, y muchas veces podemos, con una mínima intervención, evitar que, como decía ella antes, con las asimetrías o con manejos, evitar que luego realmente sean, pues no un problema, pero sí que ocasione un poquito de retraso en ese desarrollo o en enfrentarse al mundo ahí. En cualquier caso, hablamos de que la prematuridad ya sabemos que es un factor de riesgo. Y como tal factor de riesgo es algo que nos tiene que poner sobre aviso, en alerta de que pudiera haber algún elemento que haga que el desarrollo de ese niño no transite por donde debería. Pues os agradezco mucho vuestra intervención. Creo que hemos aprendido mucho acerca de la atención temprana y acerca de qué se hace en un centro de atención temprana como Momo. Y bueno, pues os emplazo para que en cualquier otro momento podáis venir a seguirnos contando vuestra labor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. En Sin Distancias hemos contado hoy con Purificación Sierra, especialista en Psicología del Desarrollo y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y sus dos invitadas, Inmaculada Moragón y Dori Casado, fisioterapeutas infantiles del Centro de Atención Temprana Momo.